y siguió sorbiendo su mate cimarrón hasta hacer sonar la bombilla. Parece sordo, murmuró la negrilla, sacando el candil del hueso de caracuque, enclavado en un rejón de marca vieja servía de candelero. Y como viese luego que el capataz, en vez de darse por aludido, dejaba en el suelo el mate junto al fogón casi apagado, y sacando su cuchillo de cabo de asta se ponía a cortarse la uña del pulgar, paciente y concienzudamente, añadió más amostazada dándole la espalda, y como gruñendo: Don Nereo todavía pase, aunque le conversen con un cuerno. Pero el capataz levantó la cabeza, y dijo con aire reposado: Más aceite da un ladrillo. Venime no más con enflautadas, tizón. Yo sé por qué te das tanta maña para servir a los del rancho viejo. Ya vi de que le guiñabas el ojo al cuervo. Que más se quisiera, el cabeza de cebolla. No preciso de regodear a ninguno para merecer, mal hablado. Que cuando lo quiera, lo tendré. Cuando hagan pis las gallinas. ¿Qué dice? Animalito de Dios. ¿Quién lo ve tan viejo y tan zafao, por la Virgen María? Nunca lo fui, sino hombre de experiencia en estas cosas. Por eso te digo eso, que te ha acalambrado tanto. Ja, ja. Bozal le hace falta, repuso ella saliéndose a toda prisa, irritada. Si ya te conozco, Guadamota, gritóle el capataz, temblándole la borlilla del barboquejo en la punta de su nariz de ñacurutú. Al ñudo te estás alborotando, alacrán rabón. La esclava se fue bufando. Y detrás de ella, el capataz, a repuntar la majada. Empezaba la sombra a formar ancha faja bajo el alero y a correr menos caliente el aire, embalsamado por las manzanillas en flor. El ventanillo del aposento de las jóvenes estaba abierto, y asomada una cabecita que era la de Dora con su ceño alegre. Fresca, lozana y juguetona, alargando a cada instante la mano hacia afuera para coger las mariposas blancas o amarillas que en silencioso aleteo trazaban círculos sobre las enredaderas del frente e iban aturdidas a desfilar por delante de ella. Nata salió a hacerle compañía, parándose junto al ventanillo. Después reclinó su cabeza en el hombro de su hermana con la vista fija y como perdida en la extensión del campo. La presencia de Guadalupe en el patio, con la provisión de yerba mate para los huéspedes del otro rancho, hizo recaer el pensamiento de una y otra en el interesante asunto, cuyo comentario detenido las dos parecían desear evitar, sin que pudiesen ellas mismas explicarse la naturaleza y el alcance de sus escrúpulos. Dorila tenía sus vehemencias y arrebatos geniales. Natalia sus ensueños y vuelos de imaginación, en parte acrecentados por las esperanzas y los anhelos secretos de la vida solitaria. Encontrábanse en esa edad en que lo más real se encubre para la mujer de cierto poético misterio y se trazan con la mente senderos de luz para llegar a una ilusión suspirada. Y cierto era, en la situación de ánimo de una y otra, que la presencia de un extraño en la estancia de las calidades que se atribuían a Verón, prestábase de un modo imperioso a inclinarlas a dulces halagos y cándidos devaneos. ¿Sabían ellas acaso, quién era, ni cuál había sido su existencia en medio de la campaña desierta? No, en verdad. Pero, esa misma atmósfera de lo desconocido que rodeaba al héroe de la aventura, exaltando un poco la fantasía de las jóvenes, siquiera ella no fuese ni muy ardiente ni creadora, incitábalas de hora en hora a pensar y a creer en cosas antes no soñadas. Dolíanse en el fondo algo, de que el asilo no fuese más hospitalario y generoso. Y de ahí secretos impulsos, en parte comprimidos, de endulzarlo y hacerlo más grato a la desgracia. A la aparición de Guadalupe, quien se disponía a emprender marcha al bajo desde donde llegaba el rumor del rebaño arreado por el capataz, las hermanas se miraron como movidas por el mismo deseo. «Pobre el herido», exclamó Dora. Guadalupe.
La negra, que se había quedado mirándolas con un gesto picaresco, que indicaba bien a las claras que esperaba órdenes, se apresuró a acercarse. ¿Vas a la tapera?, preguntóle Nata. Sí, niña. Si algo se ofrece. Espera, repuso Dora. Voy a aumentarte el avío. Desapareció del ventanillo para volver muy pronto. Trajo un puñado de hilas que, entre las dos habían hecho ese día, impulsadas por igual sentimiento piadoso como una cosa natural y sencilla, y 2 pañuelos blancos impregnados de un aroma suave de flores, sin duda recién arrancadas y esparcidas luego sobre ellos. De todo formó un pequeño lío, y pasóselo callada a Guadalupe. Recibiólo la negra con una sonrisa, y fuese veloz moviendo la cabeza. Cuando Nata alzó la vista, notó que su hermana la observaba risueña a su vez, y bastante encendida. 7 Al caer la tarde durante algunos días nada de extraordinario ocurrió en Tres Ombúes, siguiendo las cosas en un estado análogo a lo descripto. Socorrióse a los huéspedes con el celo que al principio. El herido entraba en convalecencia y hacía sus pequeños paseos por la tarde frente a su vivienda. Y sus 2 compañeros, el indio y el negro, se afanaban en contribuir a las tareas del campo, con una pericia y actividad tales, que habían llenado de sorpresa al señor Robledo. Al hablar con ellos, pudo persuadirse de que el charrúa había perdido en la forma las crudezas primitivas de la tribu, de la que vivía alejado hacía más de 15 años. Explicándose así su ductilidad para todo género de faenas y los medios ingeniosos de que se valía para simplificar el trabajo. Por otra parte, no tenía malos hábitos. Se expresaba bien, y siempre con la sonrisa en los labios, parecía de una índole suave y templada. En cuanto a Esteban, bien echó el deber en el acto que había sido educado desde muy pequeño en permanente actividad laboriosa. Tan hábil campero y domador como el indígena Cuaró, puso de relieve al hacendado en breves días la insuficiencia de su peonaje. Insuficiencia que en realidad don Luciano no podía hacía tiempo subsanar, a causa de las guerras y persecuciones continuas, y del estado del país. Los mocetones robustos habían emigrado a lejanos pagos de la otra banda. O tenían por única morada el corazón de los bosques. Estos, que el acaso le había deparado por corto término, y cuyo concurso inesperado debía propiamente a su siembra de buenas acciones, colocáronle el establecimiento en condiciones insuperables para una próspera marcha. Casi todo el ganado arisco y gorejano fue lanzado del interior del monte, en masa considerable, campeado y sujeto a radio. Hiciéronse grandes rodeos y apartes. Se domó, dióse caza al ñandú, formóse acopio de cerdas y de plumas. Trajéronse varias veces a encierro enormes manadas de yeguas, que no conocían la manguera. Esquilóse una última y pequeña majada. Y sujetáronse algunas vacas al palenque. Cierto es que, como por encanto, y a una invitación de Cuaró, surgieron del monte 10 o 12 mozos de melena y botas de potro. Los que, rozagantes y alegres, hablando de acordarse de sus tiempos como si estos muy atrás hubiesen quedado, emprendieron la faena con ahínco, tomándola en cuenta de diversión, para ellos prohibida por el rigor de los dominadores. Aunque por esos campos el tráfico no era mucho, defendidos por un lado con una valla de bosques, los mocetones volvían a ciertas horas a sus guaridas, evitando en lo posible todo encuentro desventajoso con las partidas brasileras o con las del brigadeiro, frutos que solían cruzar por la carretera, de allí distante 2 leguas. Por entonces, la riqueza pecuaria del país empezaba a ser objeto de latrocinios por parte de los dominadores, en la vasta zona del norte. Y si bien no había llegado allí el sistema de la confiscación y del despojo, no debía demorar en hacerse sentir de la manera más irritante e inicua. Era cuestión de tiempo y oportunidad. El desfile de esas partidas importaba una previa exploración.
Si el señor Robledo se sentía contento y satisfecho, no lo estaba menos que el buen criollo, el viejo don Anacleto. Pocas palabras hallaba en su misma verbosidad y jerga campesina para ponderar el servicio de los mozos. Y todo cuanto tenía era poco también para obsequiarlos y tenerlos alegres. Había cobrado grande afecto a Cuaró y a Esteban, y admiraba en el primero la destreza en el tiro de bolas, diciendo: Nunca vi de acollaradas tres Marías que silbasen más lindo y con provecho, de rétobo de cuero de lagarto. Y hasta el toro mesmo se duebla con solo la música en las guampas. Del negro agregaba que, para echar un pial, o un nudo potreador, o para afirmársele en los lomos a un potro de los que muerden el aire o se costalean, de puro gusto, no había quien pudiera pisarle una hilacha del cribao. De esta suerte, la estancia era un centro de jolgorio. Resonaban con frecuencia las guitarras, y aun a veces, en concierto con estas los acordeones. Cantigas patrióticas, trovas y serenatas. Muchas voces y risas, ruido constante de espuelas de hierro, con más pinchos que una corona de espinas. Trotes y carreras. Y en ciertas noches, acentos simpáticos modulando aires de la tierra, a lo lejos en la soledad de los campos. Algunas de esas voces, de un timbre puro y vibrante, atravesaban la distancia como ecos melancólicos de sacrificios ignorados, que adquirían mayor encanto confundidos con los ruidos y estridulaciones misteriosas del desierto. Pero, en otros días, un silencio profundo denunciaba la ausencia de aquel espíritu juvenil y entusiasta, que tenía el don de animar las casas y el llano con su savia poderosa de buen humor y de vida. Estas novedades distraían bastante el ánimo de las dos hermanas, que veían, remozado, a su padre, cuyo nombre pronunciaban todos los matreros con cariño y respeto. Por eso, algo echaban de menos en las noches silenciosas. Don Luciano había ido varias veces al rancho de los asilados, y remitido diversos útiles y objetos a Cuaró. Con todo, nada de nuevo les había dicho, salvo que el herido seguía siempre arribando, sin otros remedios que el lavado sencillo y el vigor exuberante de su juventud. No les era esto suficiente. Porque ya la curiosidad del primer día, podía bien calificarse ahora de interés. Los datos que conocían inclinabanlas a pensar, aparte de lo que naturalmente preocupan ciertas proximidades. Al principio se condolieron. Después desearon apreciar el objeto de su aflicción más de cerca, mirarle y recrearse en su buena obra. Con instinto propio de mujer, presentían que esto debía sobrevenir. Y no se equivocaron en el cálculo. Jineteaba estaban una tarde en un redomón de pelaje muy negro. Tan negro, que el jinete bien podía decirse que formaba con el solípedo una sola masa, por no asemejarlo a un centauro retinto, no soñado por la fantasía helénica. Tal vez, a esta circunstancia especial o a este detalle poco común, debíase el interés con que le miraban desde las casas. Pues muy próximo a ellas, en un declive suave y extenso cuyo límite marcaba una sombra de toro, era donde el diestro esclavo ponía a prueba su habilidad y sus músculos de acero. La cincha ajustada al medio, marcaba bien la presión en el vientre del cuadrúpedo, formándole a los lados dos curvas abultadas, por lo que antes de la corbeta y el corcovo el brioso animal insistía a cada instante en el arqueo del lomo para sacudirse la carga con la cabeza entre los remos delanteros, en cuya posición lanzaba relinchos ahogados que parecían estertores de fiera. El negro estaba descalzo, sin otro estribo que un palito de madera dura colgante horizontalmente de una guasca sobada, y la espuela sobre el rancajo desnudo. Tenía las riendas en una mano, y en la otra el maneador. Afirmábase con los dos dedos mayores del pie en su singular estribo, oprimiendo entre ellos la soguilla. Don Anacleto lo ayudaba por detrás, en el castigo, descargando sendos golpes de lonja, sobre los cuartos del oscuro.
El animal se precipitaba y revolvía sudoroso, cubierto de ampollas de espuma, boca, cuello y corvejones blancas como algodón, las crines revueltas, las narices dilatadas, el copete húmedo, los ojos enrojecidos de una expresión indómita pero triste, cual si ya se sintiese humillado y a punto de ser vencido. Sus grandes saltos, elegantes botes de admirable gimnasia, sus paradas súbitas sobre los pies traseros y manotadas en el vacío, sacudiendo la airosa cabeza a la vez que todo el largo de la médula para lanzar a su tirano. Sus gritos casi feroces al aplomarse en ágil columpio y refregar los labios llenos de sanguinolentas burbujas en los pastos duros, al mismo tiempo que levantaba sus miembros posteriores hiriendo con los cascos el aire con increíble rabia, fueron poco a poco limitándose a ligeros brincos y ahogados ronquidos, cuya expansión hacía forzosa la fatiga. Temblábanle los miembros como si a lo largo de ellos chorrease agua hirviendo, hundíansele y se le ensanchaban los ijares lo mismo que un fuelle de fragua, y solía erguir la cabeza para mirar desesperado hacia la loma en que corría la yeguada en alboroto, lanzando un relincho que en su mitad estrangulaba el estertor. El rebenque del domador parecía remojado, y su espuela nazarena había aglomerado en cada punza buen número de pelos amasados con sudor y sangre. Esta prueba de domesticación, tan distinta a la domadura por el copete, o por método científico, obligaba también al jinete a tomarse aliento semi-aturdido, a pesar de su agilidad y destreza por los vaivenes y balanceos del potro. Don Luciano lo observaba todo desde los ombúes, a cuya sombra agradable se habían agrupado sus hijas con Guadalupe. Nereo y Calderón, acompañados de otros, de pie junto a la enramada y con los mates en las manos, aplaudían a voces los quiebros del negro sobre los lomos, acercándose de vez en cuando para examinar en detalle el cuerpo del oscuro que hipaba sin descanso, y hacer alguna observación pericial acerca del estado del recado, o de las piernas y la boca mismas del potro, a fin de prevenir no quedase mañero, ya fuese por manquera, ya por blandura. Al final estaba Esteban de su faena, y muy entretenidos todos en mirarlo, cuando un joven jinete apeándose a un flanco de la huerta, adelantóse con buen talante y aire desenvuelto a saludar a don Luciano. Quien, al divisarle, dijo con su proverbial sencillez: «Ahí viene el amigo Verón. ¿Cómo va esa lisiada? Ya lo veo caminando firme y de lindo color. Alléguese. Aquí estamos que no perdemos ojo en ese potrillo que jinete a su negro». Acercóse el joven, sonriéndose, y dio la mano afectuoso al hacendado. «Cada vez mejor, señor Robledo», contestó. «Agradezco. Estas son mis hijas, que usted ve, Natalia y Dorila». Saludólas Verón con un gesto expresivo que parecía significar: «Ya sé, y algo les debo». Guadalupe puso en blanco los ojos, recostándose en el ancho tronco del segundo ombú. Relamíase los pulposos labios, en silencio. Las hermanas mostráronse atentas. Bien se vislumbraba, sin embargo, que una y otra, cada una según su temperamento, había experimentado algo de sorpresa o de emoción, a la vista del forastero. Hablóse poco, a medias palabras, sobre el incidente de la herida, sobre el ardor de fuego de ese y de otros días, sobre la habilidad de Esteban y sobre lo hermoso que estaba el campo. Sucedíanse pausas de silencio por parte de las jóvenes. Don Luciano conversaba y reía, dirigiéndose a veces a gritos al capataz a hacerle para objeto de alguna pulla inofensiva. Sabiendo hasta qué extremos iba el amor propio de su viejo servidor, no se quedaba sin la réplica. Que en eso, don Anacleto era infalible, aunque contestase una cosa descomunal. Luis María, colocado a cierta distancia, con la cabeza erguida para recibir mejor las caricias del viento, solía mirar de soslayo el interesante grupo, sin dejar de proseguir con el ganadero sus diálogos cortados por las ocurrencias de aparte de este último. Su mirar discreto, no carecía de extrañeza.
A su vez, parecía sorprendido. Las hermanas, muy sobre sí, con ese aire propio de las mujeres que se interesan en ocultar lo que sienten al propio tiempo que los defectos que constituyen un relieve de su personalidad, tenían los ojos fijos en la pradera. Pero, en realidad, lo estaban examinando en todos sus rasgos y perfiles. No privaba eso que entre ellas cambiasen frases sobre cosas indiferentes, medidas y circunspectas. De la observación de Verón, resultaba esto. No son safias. De la de ellas, esta síntesis. Este hombre no es como esos otros. Guadalupe muy tiesa, con su vestido de percal, a pintas moradas y su pañuelo de algodón floreado sobre el pecho, contemplaba con fruición la escena. Quizás sabía a qué atenerse, respecto a estas novedades que rompían por completo con los monotonía de los últimos tiempos. Luis María Verón era un mancebo de 24 años, alto, delgado, de rostro fino, cabello rubio en ondas, frente amplia, ojos azules, nariz bien delineada, boca de labios muy rojos con un bigotillo dorado, cuello robusto y pecho saliente. Cualquiera habría supuesto a poco de observar su busto apolíneo, que aquellas guedejas sedosas y enruladas que le caían hasta los hombros habían crecido por primera vez entre las breñas. Que aquellos ojos claros no habían tenido poco antes la mancha violácea que los rodeaba como un disco negro. Y que aquel aspecto de dureza que daba rigidez a sus facciones solo podía atribuirse al influjo de un contacto violento con la vida semi-bárbara. En realidad, todo este organismo, sin apartarse mucho de la corrección de formas de los gauchos, tipos admirablemente modelados para la lucha y graciosamente embellecidos por el clima, aventajábales en su naturaleza selecta, en nada afeminada, pero sin perfiles ni detalles roseros. Aunque endurecidas por ejercicios diarios de fuerza, las manos eran pequeñas, como el pie. Y realzaba en cierto modo su semblante el rastro casi indeleble dejado por el beso ardiente de esa querida romántica de los seres vagabundos que se llama soledad. Notábase a primer golpe de vista que este joven, en medio de los azares de su vida errante, cuidaba con singular esmero de su persona. Llevaba bien peinada la cabellera, a través de cuyos mechones lustrosos descubríase la piel blanca del cráneo. No usaba largas las uñas, lo que era un detalle original, ni adornaban sortijas sus dedos callosos, pero sin vello ni pecas. Su cuerpo esbelto cubierto por una camiseta azul, resaltaba más en gentileza con el bichará terciado sobre el hombro izquierdo. Y un sombrero negro de alas cortas que usaba algo caído sobre el lado derecho, dábanle en conjunto un aspecto de payador hermoso de daga y guitarra, en cuyos labios de guinda pareciera tremular la trova melancólica, en tanto se retrataban en sus pupilas los paisajes del desierto. El ceño duro, el velo palpebral algo caído, los labios finos y apretados daban a su semblante una expresión enérgica que se acentuaba aún más en ciertos momentos por la fuerza extraña de sus ojos. Sus calidades físicas y el aire de distinción de su figura, sus maneras y el modo de expresarse, eran en este sujeto aparecido de súbito causas suficientes para que las jóvenes se sintieran sorprendidas como en realidad lo estaban. No les cabía tampoco duda, de que no era otro que aquel cuyo rostro vieron entre el ramaje de canelones y mataojos la tarde de la aventura de la lechiguana. Llegando en sus preocupaciones a inferir que el panal había sido enviado por él y puesto en la huerta, a las pocas horas del hecho. Con todo esto, aventuráronse a interesarse por conocer en sus detalles el incidente desgraciado que había compelido al joven a guardar lecho. Algo dijo él, correspondiendo a ese interés. El episodio era sencillo. Hecha irrupción en un potrero pequeño del monte, por una vacada arisca, que suponían de propiedad del señor Robledo, él y sus compañeros pusieron empeño por lanzarla a campo raso, lo que lograron en mucha parte.
Pero, encerrado él entre las arboledas y el ganado, que pugnaba por entrarse al corazón del bosque, fue cogido en una pierna por un novillo bravo, y aun su caballo, que recibió heridas mortales. Debía su vida a los compañeros, que acudieron en el acto al socorro. Escucháronle las dos hermanas con atención, cada vez más admiradas del lenguaje usado en el relato, tan distinto al que estaban acostumbradas a oír a las gentes del campo. En tanto, Esteban había concluido su faena fatigosa y dura. La tarde avanzaba, y en gigantescos pasos la sombra iba cubriendo la pequeña zona cubierta por las casas. Don Luciano se manifestaba placentero, las jóvenes reían, y Verón parecía participar del general contento. Los diálogos llegaron a tomar mayor animación. Y Dora se permitió indicar que en el declive que daba al estero se respiraba un aire más fresco que el de aquel sitio. Desasosegada e intranquila, moviéndose de aquí para allá con cualquier pretexto, su proposición lanzada como un mero dicho, fue acogida. Y todos se dirigieron a la ladera cercana, a excepción del hacendado, quien, según él al excusarse, era viejo para cabrero. Desde la loma, el espectáculo se presentaba encantador. El cielo estaba azul. Pero en el horizonte del poniente, una gruesa valla o barrera de nubes color plomo interrumpía la luz solar, dibujando en el espacio de un lado una cordillera con vistosos picos y morros, y del otro enormes superficies planas o mesetas de vapores inmóviles y nutridos. En una como montaña, la más enhiesta de la aérea cordillera, la refracción formaba en los contornos sinuosos una ancha franja de oro de un brillo incomparable y por detrás se alzaban a varios rumbos diversas fajas o hebras de cabellera no ígnea sino azulada, en tanto caía de la vecina falda, lo mismo que baja serpenteando de las cumbres al valle un gran curso de agua, una cascada de fuego que desaparecía en la boca negra de un abismo. Uno que otro rayo se escapaba a través de aquella masa condensada, casi horizontalmente, y venía a atravesar los montes que festonaban el río convirtiéndose en el pasaje en un diluvio de aristas luminosas. «Mira, qué lindo», exclamó Dora, alborozada. «El sol nos está guiñando un ojo». Nata se rió, añadiendo. «Ahora pestañea». La negra, sin preocuparse poco ni mucho del paisaje, se puso a correr como una gama atrás de un chivo que andaba a saltos entre unas piedras del declive. Verón se mantenía discreto y atento, algo tímido en su actitud y no menos preocupado, al verse solo con aquellas dos primaveras. Causábanle una impresión dulce, halagadora, despertando en su espíritu confusas reminiscencias. Sus palabras, sin embargo, al hablar con ellas, carecían de ardor y no denotaban nada de lo que parecía sentir íntimamente. También las jóvenes se mostraron reservadas. El momento de recreo fue muy corto, casi de la misma duración que el panorama del poniente. Cuando regresaban, Nata y Dora venían del brazo, cambiándose miradas, cada vez que lograban fijar alguna en el acompañante que venía al lado a paso grave y medido. «Haremos mañana el paseo a la isleta», decía Dora. «Pues, ya no hay motivo. Tengo allí en las acacias 3 nidos de jilgueros con 5 pichones. Se les van poniendo negras las cabecitas». «Sí, iremos», contestaba Natalia, sin fuerzas para negarse en presencia de aquel testigo. Él por su parte, añadía con reposo. «Conozco el sitio. Es muy alegre, de mucha sombra, y tiene el canal por delante, de gran hondura. Una vez se ahogaron algunos animales ariscos en el remanso», proseguía Dora con aire austero. Don Anacleto miraba desde la orilla a caballo, sin saber por dónde bajar. Nata se llevaba la mano a la boca, con ímpetus de risa al oír esta y otras ocurrencias irónicas de su hermana. Y así llegaron a los ombúes paso a paso, cuando ya el sol se había escondido, pero no sin dejar como un rescoldo el suelo y más que tibio el aire.
A las ramas de unos de los ombúes habíanse ya trepado las aves caseras, en filas y esponjadas. Y un gallo criollo de cresta muy roja y gruesos espolines en sus anquituertas iba saltando el último, de verruga en verruga del tronco, y de la horcadura central a los gajos, alborotado y cacareando, con la barbada temblorosa y el ojo alerta, por si faltaba alguna de la gran familia. Y, cerciorado de que no, parábase de vez en cuando en alguna rama endeble muy altivo, lanzaba una nota estridente y bamboleándose estiraba bien el ala frotándola en uno de los espolines, ufano y orgulloso. En presencia del cuadro, Dora sintió como una ansia, y Nata se sonrió. Era que, una de las diversiones predilectas de aquella, consistía en acechar la oportunidad en que el gallo batía sus alas para cantar. Y, en haciéndolo, arrojábale entonces con cualquier objeto inofensivo a la cabeza o al esponjado cuello, a fin de que se atorase, según su expresión pintoresca, y en vez de un canto, saliese como un grito despavorido cuyo eco repitieran en coro todos los emplumados. Nata se reía, al pensar que a la presencia de Verón, debía el pobre sultán de los gallináceos el no haber recibido una andanada de Dora en medio de su alborozo. En cambio, comprimiendo a su vez la risa, y con cierto aire de amenaza, Dorila dijo, con pueril vivacidad. Engreído el cantor. Algunos momentos se detuvieron conversando de cosas campestres bajo los ombúes. Y de allí se despidió Luis María, manifestando que le sería muy agradable el permiso de venir todos los días a saludarlas, mientras permaneciera en el campo. Algo oyó el balbucear a las dos, cuyo sentido no pudo alcanzar de un modo claro. Pero, debió interpretar la respuesta favorablemente, porque se fue satisfecho y contento. Perdíase ya en la sombra su silueta, y las dos hermanas seguíanla todavía con mirada atenta, calladas y en suspenso. Después volvieron los ojos, dieron algunos pasos sin objeto, lamentóse Dora de que se le hubiese escapado el batará de una sorpresa, murmuró Nata palabras vagas. Calláronse de nuevo, y por último, se miraron de frente la una a la otra. Parecieron preguntarse, ¿quién es? ¿De dónde viene? Punto. Tenemos nosotros que decirlo, antes de proseguir el relato. Luis María tenía su odisea interesante, y por lo mismo digna de que la narremos desde su origen. En su corta historia, solo había ensueños e infortunios, patrimonio de los héroes ignorados. 8. Hogar de antaño. Algunos años antes de que se fundase la escuela gratuita establecida en el fuerte, bajo los auspicios de la Sociedad Lancasteriana, y cuando aún primaba en materia de educación el viejo sistema conventual, Luis María oía en San Francisco, sentado 5 horas al día en dura banqueta o banquillo, las lecciones y consejos de los maestros de Sandalia y Rosario. Aparte de los rudimentos, inoculados a vigor de disciplinas, los buenos frailes le habían enseñado un poco de latín, poniéndolo en relación aunque lejana y fría como toda la que se entabla con los muertos de otras razas y otros siglos, con Horacio, Ovidio y Virgilio. Educada en esa forma su memoria porque todo procedimiento era por entonces mnemónico, recitaba él en cualquier momento trozos clásicos enteros, desde el Aim quiescebant voces hominumque canum del poeta melancólico, hasta el Arma virumque del cantor de Daido. En otro género de estudios, Luis María no era menos adelantado. Había recibido lecciones de Larrañaga sobre botánica y zoología, al punto de serle casi familiar la flora y la fauna rioplatense. De más está el decir que no era lego en teología, siquiera se tratase de las nociones principales. Y que había ayudado al servicio divino, cuando la campana del convento era la única que llamaba a misa y se utilizaba hasta el atrio para celebrarla en los días de gran afluencia de fieles.
El boqui rubio de sobrepelliz e incensario en la mano, que difundía aromas al pie del altar, atrayéndose las miradas de las devotas con su aspecto de querubín inocente y sus grandes ojos azules de una precoz tristeza serena, había merecido algunas veces, sin embargo, de sus maestros, castigos severos. La letra con sangre entra, se decía entonces. El niño tenía bajo su apariencia dulce e inofensiva un genio duro y fuerte que no doblegaba la penitencia. Reacio siempre al castigo, indócil a la reconvención brutal y altivo ante la amenaza disciplinaria. Los conventuales lo distinguían a pesar de todo, no solo por sus bellas dotes intelectuales sino también por la respetabilidad social de la familia a que pertenecía. Tal vez, con conciencia de esto, el niño solía llevar al extremo la violencia de sus arrebatos. Y fue así como una vez, después de una reprimenda, y hallándose de penitencia en la celda del padre guardián, cogió la caja de Kerry con incrustaciones de oro y aditamento musical, en que aquel guardaba su polvillo de lujo, y la lanzó contra el muro convirtiéndola en 100 fragmentos. Después de este ímpetu colérico, escaló la tapia y se fue. Contaba ya 13 años. Inútil fue todo esfuerzo por volverlo a la escuela del claustro. Rebelóse contra las prácticas rígidas y austeras de su misma familia. Aquellas prácticas españolas que no permitían la menor réplica u observación a las reglas domésticas, ni a los fueros de la patria potestad, y hubo que ceder a sí mismo para evitarse mayores desazones. El mancebo había ya recibido por otra parte, la instrucción necesaria, y convenía emplear su actividad en otras tareas. Dedicósele al comercio, en la misma casa de su padre, que era hombre de negocios y rico propietario. Nueva condición a que se sometió el joven sin resistencia alguna, pero sin abandonar sus libros que leía con avidez creciente, como una prueba de que no había sido la falta de amor al estudio lo que lo había inducido a romper con las reglas colegiales del convento, sino sus severísimas prácticas internas, ante las cuales aparecían de color de rosa las costumbres austeras del hogar. En el seno de su familia, con arreglo a estas austeridades, se profesaba la religión del rey y rendíase culto al derecho divino, no viéndose otra autoridad respetable más allá de su augusta persona. Y a partir de esta especie de superstición o fanatismo irreductible, todos y cada uno de los sacudimientos armados de las campañas y la Revolución de Mayo en primera línea, constituían rebeldías criminales que debían castigarse de un modo inexorable. Los caudillos se encontraban fuera de toda ley. Prohibido estaba el hablar de Artigas en ningún momento, si no era para celebrar sus desastres. El señor Verón había sido miembro de la logia Los Empecinados, uno de sus más conspicuos intransigentes, del consejo privado del virrey Elío, y luego del círculo familiar de Bigodet, de cuyas tertulias era personaje obligado para la malilla y el solo, el tresillo, las damas o el ajedrez. En la carpeta o el tablero tenía pocos rivales tratándose de una bola natural o de un jaque mate de sorpresa. Y como era franco, abierto, algo manirrota, de voz recia y carácter firme, la tertulia se animaba a su sola presencia, cundían los habanos y cajas de rapé y concluíase siempre por reconocer que muy pocos comerciantes llevaban tan bien como él los calzones de 3 botones. Sus ideas eran radicales y extremas en toda cuestión. Artigas era un cuatrero con presillas de coronel. Y figurábase a los hombres de algún valer que le rodearon, con las piernas desnudas para anclar mejor en los charcos y pantanos, sombreros altos de felpa, fracs con botonadura dorada y boleadoras, ceñidas a la cintura. Al fin tupamaros. Arguía colérico, como expresión sintética de sus razonamientos de sectario convencido. Por lo demás, el señor Verón tenía fama de ser un excelente sujeto, amo de bastantes negros, concurrente asiduo a la iglesia del convento y protector de desvalidos.
Su esposa, dama ya madura, de espíritu tolerante y sosegado, pulcra, hacendosa y sencilla, si bien no trataba a Luis María con el aire adusto de su padre, mostrábasele seca por temperamento, aunque como aquel lo amase en el fondo de una manera entrañable. Esta buena señora llevaba consigo en todo tiempo al costado un rosario bendito de cuentas de porcelana, y una cajita de plata llena de polvo blanquillo, que sorbía con frecuencia en medio de sus faenas domésticas. El pañuelo de algodón a cuadros rojos y amarillos, era el complemento de estos avíos. Aunque retraído y sobrio en demostraciones de cariño por la educación recibida y por su dureza de carácter, el hijo tenía siempre para la madre un beso o una sonrisa, y amoldábase casi indiferente a los usos del hogar sin demostrar nunca en sus menores actos que él se apercibiese que se le consideraba niño todavía cuando ya había dejado de serlo. Ciertas lecturas llegaron a acentuar las predisposiciones naturales de su espíritu, nutriéndolo de ideas nuevas a la vez que exaltaban sus sentimientos en favor de causas extrañas a las viejas preocupaciones sociales y políticas imperantes en su familia. Al principio oyó decir que los contrabandistas y facinerosos en alianza con los charrúas se habían alzado contra la autoridad del rey, y que cometían crímenes sin nombre en las campañas, sin que los tercios pudiesen dar con ellos por junto para exterminarlos completamente. Niño aún, aquellos sucesos no pudieron atraer su atención. Pero, los años pasaron, y la lucha seguía sin tregua. Entonces, a medida que él fue avanzando en edad y en madurez de juicio, empezó a examinar y a formarse en sus adentros un criterio distinto a aquel que dominaba de antaño en el recinto amurallado, y bajo el techo de sus padres. Porque peleaban con tanto brío aquellos hombres. Parecíanle extraordinarios. A los mismos frailes de San Francisco les había oído decir cosas que ahora se le presentaban claras, al pedir materiales a la memoria. Y esos elementos de juicio iluminaban su razón despertando en su corazón virgen los anhelos vagos, al comienzo, después ardientes de coparticipar de las emociones y peligros de los que luchaban más allá del muro artillado. Espacio para el desconocido, lleno del misterioso encanto que le daban las proezas del valor, poblado tal vez de paladines semejantes a los de la leyenda antigua, consagrados por entero a la patria y pródigos en morir. Desde que llegó a sentir estas impresiones verdaderos asaltos del instinto nativo, este amor secreto a los criollos sus hermanos, este vértigo por la aventura que solía nublarle el cerebro, se hizo más reservado, casi óseo, cual si temiese que en su frente se reflejaran los ensueños juveniles con las sombras de un delito. En ese ensimismamiento fijóse la madre más de una vez, sin lograr satisfacción cumplida. ¿Serían acaso los monótonos hábitos domésticos, aparte de la fatiga del trabajo diario, los que iban cambiando el carácter del joven al punto de arrebatarle toda alegría? Para estas dudas mediaban razones. Luis María salía en muy rara ocasión de su casa. Concluidas sus tareas encerrábase en su cuarto y leía, hasta la hora de la cena. En la mesa se hacía el rezo, comíase frugalmente y antes de levantarse los manteles el hijo pedía la bendición a sus padres y volvíase de nuevo a su retraimiento silencioso y sombrío. Muy de mañana estaba de pie, y en su sitio de labor, que era un escritorio colocado detrás de una compuerta con banco alto y vistas a la plaza de la Matriz. Desde ese sitio complacíase en los momentos de ocio en ver llegar a los hombres de campo que venían a proveerse en el establecimiento, apearse junto a la vereda resguardada en su cordón por cadenas de hierro sujetas a postes de ñandubay o de algarrobo, echar la manea a sus caballos enjaezados con el mejor apero, y entrarse luego a la casa balanceándose sobre sus talles,
con aire altivo, al ruido de sus espuelas prendidas al rancajo sobre, botas de potro, abiertas en los dedos, camisa limpia con un pañuelo en triángulos sobre el omóplato y anudado al cuello en vez de corbata, chaqueta burda, chiripá de bayeta y calzoncillo de cribo, sombrero de ala blanda al flanco, larga la cabellera flotante sobre los hombros, el poncho de estación a medio caer en el brazo, muchas sortijas raras ensartadas de A4 y 5 en los índices y anulares, la cola del cigarro encima del pabellón de la oreja, y el barboquejo trazando un arco a media barba. El mirar desconfiado, la palabra tardía y el regateo en la paga con el codo en el mostrador y los ojos en el pingo coscojero que amenazaba pisar una rienda o hundirse en el lodazal de la calle hasta los corvejones. Luis María abandonaba su escritorio, los observaba con interés, interrogábalos sobre ciertas cosas, complacíalos en algunas de sus exigencias, y concluía por estrecharles fraternalmente la mano cuando ellos se despedían. Después de estas escenas, que eran frecuentes, volvía él a sus meditaciones, fijas las pupilas en aquella plaza desnuda de árboles y en aquellos muros de ladrillo colorado de la matriz que se alzaban al frente, tristes, con sus mechinales llenos de murciélagos y lechuzas. Al toque de oraciones, íbase a su soledad. Así fue creciendo, y pasaron meses y años. 17 contaba de edad. En un lapso no muy largo de tiempo, habíanse arriado diversos pabellones en la ciudadela. A los españoles vencidos para siempre, habíanse sucedido los argentinos y luego los orientales o artiguistas, en pos de combates y disturbios, acontecimientos inesperados, transformaciones violentas, gobiernos de un mes y represalias implacables. Los ánimos habían quedado aturdidos ante aquel drama de acción permanente. Su padre no hablaba ya de política con el ardor de otros días, y vivía recogido en el hogar, en cuyo secreto se permitía él únicamente confiar en que todo volvería a su quicio así que España se reconstituyese. Para lo cual con 4 batallones del Fijo y 2 regimientos de Albuera el Real de San Felipe quedaría obligado a la vieja lealtad. Acordábase con enojo de la batalla del Cardal en que se encontró. Y contaba al hijo cómo se habían acostado boca abajo los batallones de rifleros ingleses detrás de los maizales para abrazar viva la columna española a quemarropa, como en efecto lo hicieron, introduciendo el desorden en las filas. ¿De qué modo huyó el virrey sobre monte de infeliz memoria, arrastrando la caballería, y en qué forma regresaron los vencidos al Real después de la dura pelea dejando tendidos en el lugar nefastos centenares de valientes? Y luego, la defensa de Montevideo por el noble y pundonoroso Ruiz Huidobro tan digno de mandar como de ser obedecido, soldado de grande aliento y español de la mejor sangre, bajo cuyas órdenes sucumbieron contentos los veteranos junto a sus banquetas y frente a la brecha abierta por la lluvia de hierro de 150 cañones, y a cuyas arengas las simples milicias igualaron el heroísmo de los tercios enardecidos por el ejemplo. Si vieras, muchacho, exclamaba el señor Verón en este punto de sus recuerdos, cómo se amontonaba la carne humana delante de la metralla en la brecha. Eso era morir, por Santiago. Aquí en el brazo recibí una onza de plomo, y en la pantorrilla tengo la huella de un casco que me llevó buena cantidad de pulpa. Repetía después sus historias de la época de Helio y del tiempo de Vigodet, para caer al fin en tristezas profundas. Tenía del general Alvear un concepto muy desfavorable, desde el día de la famosa capitulación. Con sus charreteras, decía Fosco, es todavía y será siempre un alférez de carabineros desleal, desequilibrado y travieso, que deberá siempre al acaso sus victorias y a sus farsas de comedia su prestigio efímero. Luis María oía todas estas cosas callado, con respeto. Pero, en su interior, deducía que su padre soñaba cuando afirmaba, persuadido formalmente, que la vieja metrópoli volvería a recuperar sus dominios.
Respecto a juicios de otra índole, el joven pensaba y con razón en cierto modo, que el anciano era más realista que el rey. La época no se presentaba a esos cálculos y devaneos. Hora tras hora, los horizontes se ponían más oscuros, frustrando planes y combinaciones, y subvirtiendo por completo el orden de las ideas coloniales. Cierto día, las pequeñas fuerzas del país que guarnecían la plaza bajo las órdenes del delegado Barreiro, la evacuaron en silencio para reincorporarse a Artigas. La vieja ciudad fuerte quedóse así sin hombres de armas, como un armazón dentro de una coraza, vacía la ciudadela, sin centinelas las formidables murallas, ni ruidos de tambores en los cuarteles. Parecía pesar en el ambiente una capa de plomo. En medio de ese silencio solemne repercutía en los oídos de muchos el eco fatídico de rápidas y ruidosas victorias. Eco que era para algunos, el precursor feliz de una paz perpetua y de una prosperidad envidiable. Y otro día ardiente, a principios del año 17, echadas a vuelo las campanas, vio entrar Luis María numerosos soldados en compactos regimientos vestidos con trajes azules y amarillos, carteras negras para enseres, correaje blanco en bandas y altos morriones de cono invertido. Estos nuevos tercios armados de carabinas y sables alfanjes, los de a caballo, y los de a pie con fusiles de cazoleta y pedernal, pesados y deformes, luciendo en sus vestuarios el celeste y anaranjado, y chocando con sus bridones de guerra de orejas partidas y rabos desnudos, las lujosas sillas de arzón, portapliegos y pistoleras acharoladas de los jefes, capitanes y tenientes, desfilaban por un flanco de la plaza al son de los clarines y trompetas, al aire los estandartes de quinas y bordadas guías, con rumoroso estrépito de armones y piezas de campaña. Eran las tropas portuguesas vencedoras de India Muerta que habían recibido horas antes frente al portón de San Pedro las llaves del viejo real en bandeja de plata, de manos de los cabildantes. Y cuyo jefe, bajo el palio, escoltado por el clero, marchaba al frente muy orgulloso de sus fáciles triunfos. Aquella columna ordenada con vistosos uniformes, las banderas enhiestas, el choque de los sables, el sordo rodar de los cañones, el paso ruidoso de la caballería, las notas vibrantes de las cornetas y de la charanga, el batir de los badajos y el vocerío confuso de la gente atraída de una manera vigorosa, allí como en todas partes, por el prestigio del éxito, no aturdieron a Luis María, que experimentó ante semejante espectáculo un sentimiento de repulsión invencible mezclado de desprecio. No valían más en su concepto los que rodeaban al vencedor, que el vencedor mismo. La patria que él se había forjado en sus adentros y cuya imagen rara guardaba como un ensueño dulce y querido, no estaba allí dentro de muros, entre los hombres de negocio que atesoraban tras una larga labor honesta, cierto era, el peso fuerte y el cuartillo, las negras pasteleras y los pescadores de palancas. Los verdaderos hálitos de vida de esa patria, los ecos enérgicos de sus sublimes rabias mal domadas venían de afuera, de sitios que no conocía, quizás de campiñas llenas de sol y de pampero cruzadas por escuadrones casi desnudos y deshechos que iban derramando sangre a lo largo del camino, por el placer de verterla en holocausto a una pasión indomable, de cuyos himnos selváticos nadie hablaba, para cuya bandera no había laureles, y de cuyos sacrificios anónimos y héroes ignorados nada diría la historia. Esos hálitos, esos rumores lejanos de oscuros combates a muerte, esos duelos de 1 contra 8 tierra adentro junto al bosque, en el llano, en la sierra, sin pólvora, sin balas, a lanza y sable y toque de degüello, sin auxilio ni mano protectora, reemplazándolo todo la bravura del instinto y el fanatismo de pago, eran sucesos y ruidos que llegaban tardíos para desvanecerse al pie de las murallas como últimas ráfagas de un viento tempestuoso. Cuánta abnegación, sin embargo, en el fondo de esos amores terribles y de esos odios implacables.
Era en ese fondo casi insondable que el joven vislumbraba la débil lumbre que había de alimentar nuevos incendios, mejor tal vez que las brasas cubiertas por las cenizas sobre las cuales si al acaso una mano arroja poderosos combustibles. Fondo preñado de savia como el de la tierra que esconde el germen arrastrado por el huracán, y que ha caído en el hoyo al azar, recubriéndolo el mismo viento de borrasca y librándolo al crecimiento espontáneo de todas las incubaciones misteriosas. Así pensando, a medida que los hechos le suministraban día a día nuevos elementos de juicio, él no podía mirar con indiferencia la entrada triunfal en Montevideo de las tropas portuguesas. Las que, a título de pacificadoras, habían humedecido y seguían bañando con sangre de criollos el suelo de la provincia. En confirmación de su suspicacia sucediéronse bien pronto actos de dominio y de opresión de un significado claro y evidente. Impusiéronse diezmos, cambióse la moneda, púsose fuera de la ley a los que luchaban, y hasta arrancóse a la debilidad del cabildo una fracción de territorio en cambio de un préstamo exiguo de dinero para un faro en las costas del este. La bandera de las quinas parecía afirmar más su astil en los gloriosos bastiones del recinto. Y el prestigio del blasón arrancaba aplausos a quienes debían sellar sus labios. Verdad era que los que de este modo procedían no conocían la clase de huéspedes que habían alojado en su casa, y que cedían casi inconscientes al impulso de la novedad dorada por el éxito. Esta había herido profundamente los sentidos de una sociabilidad desvinculada y en completo desequilibrio. Nuevos hombres, nuevas banderas, ejército disciplinado, otros programas, esperanzas de orden detrás de la anarquía que más podía desearse. Hacía poco tiempo que Torgués amenazaba domar la soberbia española con espuelas, como si se dijera, jinetear en el lomo del león y gobernarlo con una mano por la melena. Y menos tiempo hacía que se había visto salir de la plaza, al anuncio de grandes derrotas, sin formación, en descompuestos escalones, desgreñados y siniestros, con los dedos del pie encajados en un solo estribo de madera, ciñendo sables rotos y empuñando tercerolas sin pedernal ni baqueta, abollados los sombreros de panza de burro, luengas las barbas, harapientos, a unos hombres que se decían soldados o dragones de Artigas. ¿Cómo podían compararse estos dragones que así marchaban en la hora de prueba, silbando entre dientes algún pericón salvaje, con aquellas brillantes tropas que vestían de amarillo y celeste y traían colgando al flanco enormes carteras negras, como si cada número encerrase en la suya el secreto de civilizar y de resolver problemas? Ante este criterio, Luis María sentía lástima por los creyentes, y admiración por las míseras huestes nativas. Porque le era imposible hallar grandeza de ánimo fuera del sacrificio que es donde el ánimo brilla y se impone, aunque se lleven andrajos y se canten trovas alegres en medio del infortunio, y hasta en la víspera de la pelea sin perdón. En rigor, no era él solo el que dudaba de las promesas de don Carlos Federico Lecor, aun cuando este astuto político y soldado procurase convencer por medio de manifiestos que venía a pacificar, aplicando a su conducta y persona, en descargo, conceptos semejantes a los de los versos de Camoens. Metido teno amam na conciencia, e non fallos e non verdades puras. Algunos querían una patria grande, aunque fuese brasilera. Otros, y eran estos los más, suspiraban por una patria pequeña, pero libre y rica. La clase privilegiada en la que brillaba el talento con los títulos académicos, los honores oficiales, las condecoraciones ostentosas y la soberbia de las desigualdades sociales, constituía el apoyo y sostén moral del principio de absorción absoluta y adherencia a la corona. Sin que,
A pesar de serle exigible la iniciativa como elemento pensador llamado a encaminar las ideas y a domar por medios hábiles las pasiones en lucha, hubiese en ningún momento hecho trascender planes, proyectos o combinaciones de orden político e institucional que denunciasen un propósito fijo y deliberado respecto a la nueva suerte de la tierra nativa, con proyecciones calculadas o ciertas, y un sistema dado de reformas que garantiese su régimen interno y local en lo futuro. De los procederes incorrectos, por no decir incoherentes y desacertados de estos hombres inteligentes, aristócratas por casualidad, inferíase a todas luces que tan solo el odio a la obra del caudillo era el móvil determinante de su actitud, móvil individualista que los había aunado para buscar más allá de las fronteras el poder fuerte que debía ahogar en su desarrollo embrionario el sentimiento democrático con el de autonomía propia, desviando aunque por breve tiempo de su cauce la corriente natural, a imitación de los prohombres que en la ribera opuesta pugnaban de todos modos por adaptar a la forma monárquica una sociabilidad transformada ya por esos hijos del pampero llamados caudillos. Pretendían desde luego, sustraer a la vieja organización del virreinato la zona oriental, rompiendo los vínculos tradicionales y de familia, inyectando otra sangre en sus venas exangües, sustituyendo con otras costumbres y otro idioma el lenguaje y los usos consagrados por los siglos. Sin advertir que la historia, la naturaleza, el clima, los instintos peculiares de raza y de índole etnológica, adobados por el hábito constante de la pelea y del sacrificio, hacían inconciliables esos propósitos con el espíritu local y eran fuerzas tan temibles como las de aquel gigante mitológico que las renovaba con mayor vigor en cada caída. ¿Podría, pues, esta clase privilegiada representar la inteligencia, la riqueza, la cultura y hasta la sangre azul? Pero no el buen sentido práctico que al acertar con las soluciones convenientes dirime los conflictos sin herir los grandes intereses vitales de la comunidad, en sus mismos principios conservadores.